Bienvenidos a sorejicuenta.com. Bueno, el día de hoy traigo una historia muy interesante y vamos a ver si me sale. Muy bien. Quiero contar la historia de Texas, cómo se independiza de México. Es una parte que, bueno, pues la hemos visto en algunas películas. Hay tres historias de ellas. Las tres son gringas. Y las tres nos cuentan una historia pues bastante equivocada, según Paco Ignacio Taibo II. Y muy bien, entonces esta historia que les voy a relatar es lo que encontró Paco Ignacio Taibo en su investigación sobre el Álamo. Más o menos así, si quieren saber exactamente lo que dice Taibo, pues bueno, hay que leer el libro, por lo menos ver una de sus conferencias. Ahí él es muy explícito, siempre es muy bondadoso con los datos y con la información que obsequia a la gente que lo escucha. Sin más, el Álamo. Y entonces corrían los años por allá de la tercera década del siglo XIX, 1830, por ahí. En México gobernaba Santana. Y Santana, pues bueno, Santana es el peor presidente que ha tenido México. Bueno, los últimos, por ahí van. Pero vamos a dejarle que es el gran representante de todos, Santana, o el primero grandote acá, que madreó México de forma fenomenal. Y bueno, Santana era un presidente pues que le gustaba el bluff, no le gustaba gobernar, a él no le gustaba gobernar, a él le gustaba ser presidente de México, ¿no? Y entonces cuando él llega a la presidencia de México, se cobija con el clero, con la Iglesia Católica, y se cobija con el ejército iturbidista que se sostuvo, y bueno, con eso se armó el del gobierno, con eso sostenía el pueblo, y realmente pues quien gobernaba pues la iglesia, entre la iglesia y los militares, que los militares pues eran soldados de leva, eran soldados que en su vida habían disparado nada, eran soldados que habían sido levantados en, en algunas redadas y amanecían siendo soldados y pues ni modo, ahí estaban, porque si no pues eran desertores y los fusilaban. Eso sí, los tenía siempre muy bien vestiditos, ¿no? Esos ejércitos parafernarios, que bueno, a Santana le encantaba, ¿no? Le encantaba todo eso. Trepaba en un caballo, montaba pues un caballo blanco, sentía el gran emperador, y así se lucía por la Ciudad de México. Y bueno, pero entonces no duró mucho de presidente, se aburrió, entonces dejó un encargado en el despacho de la presidencia que fue el que comenzó a gobernar. Mientras él se fue a pasársela rico a su tierra, ¿no? Y ahí se la pasó a todo dar el presidente en retiro mientras el otro gobernaba. Mientras tanto, en Texas había, en el transcurso de estas 2 décadas del México independiente, o de esta década primera del México independiente, que la primera década fue de lucha independentista, en esos primeros años, Texas habían llegado muchos colonos norteamericanos, que bueno, se había escuchado que Texas era una tierra prominente y empezaron a llegar, ¿no? Y como todo, pues bueno, Texas tiene de todo, tiene desiertos, tiene lugares maravillosos, tiene lugares con mucha agua, pero muchos se dejaron venir, muchos aventureros norteamericanos armados, eh, prestos para la conquista. Estas personas que llegaron, estos colonos que llegaron, también eran grandes esclavistas. En esos años había alrededor de 30,000 colonos, un poco más de 30,000 colonos, y había un poco más de 20,000 esclavos, cosa que era prohibida porque en la Constitución mexicana se estipula que por el simple hecho de pisar
tierra mexicana, eres un hombre libre. Es decir, la esclavitud está completamente abolida en este país desde aquellos años de nuestra independencia. Y entonces, aquí en Texas había una flagrante infracción a la Constitución mexicana, porque estaban los esclavos. Hay películas que nos hablan sobre esto, que inclusive se dedicaban a hacer peleas entre ellos. Y bueno. Y en estas personas había tres que iban a ser muy importantes en la historia y que después Walt Disney y las grandes producciones cinematográficas norteamericanas se encargarán de llevarlos a lugares de leyenda. Se construyeron alrededor de todos ellos unas grandes mentiras para justificar que el Álamo representa el punto de partida de la historia norteamericana. Recordemos que es un pueblo con muy poca historia, sin no decir por nada de historia, ¿no? Y entre estas personas llegaron tres de ellos. Llegó un tipo llamado Travis, que era un abogado, trácala, cuenta, y bueno, comenzó a enlistarse en el ejército tejano, dentro de sus negocios, pues empezó a frecuentar a los grupos independentistas que empezaban a quererse independizar del grupo central mexicano, gobernado por Santana, del gobierno centralista mexicano gobernado por Santana, pues porque tenían que pagar impuestos y además porque pues tenían que mocharse, porque estaban infringiendo la ley con los esclavos. Esto pues estaban hartos, ¿no? Querían mejor independizarse, les gustaba más cómo se gobernaban los Estados Unidos, pues ellos venían de allá. Esos son los 30,000 colonos que llegaron a Texas. Pero ahí en Texas pues, había mexicanos, México-tejanos. Aparte estaban los esclavos, que también por estar en México, en tierra mexicana, pues eran mexicanos, ¿no? Sin embargo, pues esto era lo que no les convenía y de esta forma Travis entra al ejército, de tal forma que ya para 1930 Travis es el jefe del destacamento del ejército en Texas, que tenía, dice Taibo, no más de 20 soldados, a lo mejor eran más, no sé, pero muy pocos, pues. Eso sí, dice Taibo que los tenía muy bien vestiditos, ¿no? Que las crónicas cuentan que estaban muy bien vestidos, eh, pero porque nunca habían disparado nada tampoco sus armas, estaban igual de neófitos que el ejército que traía Santana. Bueno, el ejército que después iba a armar Santana, ¿no? Desde que existía. Y entonces también llegó otro más de ellos, que, que bueno, se llamó Bowie, es famoso por el cuchillo Bowie, ¿no? Que es un cuchillo de monte grande, que se supone que con eso mató a muchos mexicanos. Pero bueno, la historia verdadera es otra, que es la que les estoy contando ahorita, ¿no? Y entonces sucede que en esos años, mientras estaba la onda ahí de que nos queremos liberar los tejanos para el manejo de la esclavitud, ese era el rollo de los tejanos, ¿no? Ese era su rollo, el negocio de la esclavitud. Y coinciden en la época. Hay un destacamento de los soldados de Travis que van caminando, van por San Antonio y se encuentran con unos soldados del ejército mexicano. Hay un enfrentamiento y vencen a los soldados mexicanos. Esto, para los independentistas, pues le levantó mucha esperanza, ¿no? Y rápidamente, declararon, tomaron la misión de
el Álamo, que era una misión que estaba ahí semi-abandonada. En tiempos de los españoles había sido lo que se llama un presidio, pero no era una cárcel precisamente, sino era como un destacamento de frontera. Ahí había ejército y ahí veían a los que iban pasando y cobraban aduana. Después los españoles fueron vencidos en la independencia, se fueron, quedó medio abandonado, llegó el ejército tejano y más o menos arreglaron ahí la onda. Cuenta una anécdota de esta parte, donde en el transcurso lo quisieron hacer iglesia, inclusive formaron una iglesia ahí, pero el techo, cada que ponían el techo se les venía abajo, porque ni los sacerdotes ni los indígenas, que eso sí, ahí sí trabajaban los indígenas mexicotejanos, pues sabía nada de poner techos ni nada de eso, ¿no? Y se les venía abajo, se les cayó como 3 veces, la cuarta vez que lo ponen, cuenta que los indígenas dijeron, no, ni más, ya no nos metemos ahí, mejor quemamos un caballo aquí afuera, hacemos un sacrificio y ofrecemos para que esa madre ya no se caiga. Y los sacerdotes, pues, para tener tranquila la población, dijeron, sí, está bien, hagamos el sacrificio del caballo. Hicieron el sacrificio del caballo, bailaron, comieron caballo, sacrificaron al pobre animal y el techo de todos modos se les vino abajo. Por lo tanto, cuando ya en 1930 que estaba en el destacamento, pues más o menos le dieron una forma ahí de ser un fuerte militar, porque estaban las 4 paredes y eran altas, ¿no? Y entonces tomaron esta misión del Álamo y tomaron otra misión más adelante cerca de la costa que se llamaba bueno, tenía otro nombre, Coloso, no me acuerdo, Coloso creo. Y entonces, que también era una misión española. Esas las toman. Cuando los independentistas que estaban reunidos al norte de Texas se enteran de todo eso, dijeron, pues vamos declarando libre Texas. Y entonces mandan una convocatoria y se reúnen 60 delegados tejanos. De estos 60 delegados, hay que mencionar que solamente 3 eran de Texas y ninguno de ellos era México tejano. Solamente 3 de ellos tenían más de 3 años viviendo en Texas. Todos los demás eran nuevos, acaban de llegar porque les habían dicho que Texas era la gran maravilla y la esperanza donde todo el mundo podía triunfar. Por eso Crockett fue para allá, porque Crockett venía de ser, que este es otro de los héroes del Álamo, él venía de ser diputado federal 2 veces por Estados Unidos, no recuerdo por qué estado, ¿no? Y fue diputado 2 veces. Luego de esas 2 veces que fue diputado, quiso ser presidente de Estados Unidos. Pero perdió la presidencia, perdió la presidencia más bien, y al perder la presidencia se molesta tanto Crockett que les dice, quédense ahí, yo me voy a Texas, donde sí la voy a hacer y ahí voy a ser congresista para después ser el presidente de Texas. Y así llega Crockett en este momento de la encrucijada. ¿En cuál momento mejor para hacerse presente que en el frente, y se va directamente a San Antonio, donde ya lo estaban esperando? Cuando Santana se entera que estos tomaron Texas, Santana dice, recuperemos Texas. ¡Tan, tan! Y entonces, como si le hubieran metido un cohete en las nalgas, se levanta de su hamaca donde estaba descansando y se va rápidamente a la Ciudad de México, donde decide ya no regresar como presidente de México e iba a dejar a su encargado, sino iba a regresar como el gran generalísimo para reconquistar Texas. Y entonces juntó a su ejército y vio que su ejército pues no servía para nada. Sin embargo, esto no lo desmoralizó al buen y joven Santana, sino que trepado en su caballo dijo, vamos a hacer una caravana de aquí directito hasta Texas sin doblar y en el camino vamos a ir levantando personas
síganme los buenos, casi casi, y Tandarán, y sale de México rumbo a Texas sin pensar en las consecuencias. Así el ejército mexicano salió sin cuerpo médico, para empezar. Llevaron un montón de mujeres porque, como siempre en las guerras mexicanas, las mujeres van atrás de sus soldados, ¿no? Porque quién les iba a hacer de comer. Y ahí van las mujeres. Con todo esto, en el transcurso donde iban caminando, pues seguían levantando soldados. Y ahí iban. Los soldados pues, no cobraban dinero. Sin embargo, los generales, pues era un ejército corrupto. Y entonces los generales cuentan la historia que la caballeriza no llevaba caballos porque los generales se habían vendido en una borrachera. También cuentan que los generales compraban comida y luego se la vendían a los soldados. Cuenta la historia que los soldados iban caminando sin botas porque los generales se habían gastado el dinero. Esta era la clase de ejército que llevaba Santana. Y ahí iba caminando hacia el norte. Y luego, para acabarla de fregar, cuando entran al sur de Texas, les agarra una helada tremenda. Dentro de los soldados iban varios soldados que venían que eran soldados mayas. Y esos soldados pues se murieron literalmente de frío en el sur de Texas. 400 soldados se pelaron. ¡Vámonos! Total, así llegó el buen Santana a San Antonio de noche. Se agrupó a sus generales, que era Cos, uno de ellos. El otro general, ahorita aquí los tengo anotados. Bueno, ahorita los encuentro. Pero Cos era uno de esos generales. Urrea, el general Urrea era otro. Y ahorita encuentro dónde están los nombres para encontrarme del tercer general. Esos tres generales se reunieron junto con Santana, el generalísimo, y entonces mandó a Urrea. Ya desde antes de llegar a San Antonio, Urrea ya se había separado por una parte para llegar por la parte de atrás del Álamo. Llegando aquí, Santana toma el frente, el otro general se va por este lado y ¡rácales! En la noche les cayeron a los tejanos parapetados en la misión de el Álamo. Y entonces, cuando se iba acercando, el primero en asomarse era el buen Travis, que era el jefe del destacamento. Se asoma y dice, ¡cuidado, ahí viene el Ozzy! Y recibe el primer balazo en la cabeza. Y cae muerto. Claro, la historia de Hollywood nos cuenta cosas muy diferentes, pero la verdad es esta. Recibió el primer balazo de la batalla. Cae muerto el jefe del destacamento. Están aterrados todo el mundo. Bowie está enfermo, tiene una semana con tifoidea. Bowie era un esclavista y especulador de tierras. Era un gran tipo, ¿eh? Por eso estaba ahí, interesadísimo, pero con la sífilis que traía, porque era un gran mujeriego, le dio también tifoidea y esto, pues lo estaba matando. Ya tenía varias semanas ahí metido en su cuarto, temblando, muriéndose de tifoidea. Después de que mataron a Travis, entra el ejército. Crockett comienza a tratar de defenderse, pero cuando ve entrar a los soldados, Crockett dice, ¡me rindo! Y se tira al piso. Claro, Hollywood nos cuenta que se defendió, que disparó varias veces, mató a 15 mexicanos, no a 30, no a 60 mexicanos, y luego, con su bastón ya sin balas, con su rifle, empezó a darle batazos a los mexicanos y se echó a otros 100. Pero la verdad es que se rindió, se lo presentaron a Santana, y él dijo, no, yo nomás iba pasando por aquí, soy un comerciante, fusílenlo.
dice Santana, porque Santana, al iniciar la guerra, había sacado la bandera roja que significaba nadie vivo, todos muertos. Y fueron cumpliendo la orden militar, todos muertos. Así, cuando entraron, vieron ahí tirado en un cuarto, temblando de frío, al pobre Bowie, pues que no supo ni cómo le fue porque lo bayonetearon 2 veces y ahí murió Bowie. La batalla duró menos de 2 horas, 1 hora y media, un poco más. Y ahí siguió avanzando el ejército triunfal mexicano dirigido por Santana y volvió a triunfar en la siguiente lucha contra los independentistas y en la siguiente y en la siguiente. Ya vanagloriado, Santana divide a su ejército en 4 frentes y dice vamos a barrer todo el estado y yo me voy en punta junto y ustedes vénganse atrás en retaguardia, sí, cómo no, y se van adelante. Y entonces en la noche, mientras Santana dormía, pues iba uno de los pocos unidades tejanas que todavía habían sobrevivido al ataque, lo vieron descuidado, completamente confiado a Santana, y lo tomaron preso y se lo llevaron. Ya preso Santana, sorprendidos los otros 3 generales mexicanos, no sabían qué hacer y esperaron para ver qué orden seguir y ponerse de acuerdo ellos. Pero entonces sucede que Santana, preso, manda una orden directa, una orden que sorprendentemente los generales, aquí están, ¿ven? Le dije que me iba a encontrar. Bueno, los generales mexicanos le obedecen a Santana. Entonces Santana dice, ¿saben qué? Retírense a San Antonio. Y los 3 generales le hacen caso. Retiran su ejército y se recorren a San Antonio. Y luego en San Antonio reciben otra orden del mismo general preso que está ya preso, con amenazas de ser fusilado. Si lo hubieran fusilado, a lo mejor no hubieran entregado a México en el 47, pocos años después de esto que le estamos platicando. Pero no lo fusilaron. Y estos hicieron caso a la segunda orden, que era retirarse hasta el río Bravo. Se retiran hasta el río Bravo y Texas se declara libre. Bueno, Texas ya se había declarado libre antes de llegar Santana al Álamo. Ya se había declarado estas 60 personas que estaban allá poquito antes de la batalla del Álamo. Estos 60 delegados que se reunieron allá, de los cuales ninguno era de Texas, nada más 3 de ellos tenían más de 3 años, y ninguno de ellos era México tejano. Es como si Guaidó dijera yo quiero ser presidente y todos los demás le hacen caso, pero los de ahí no. Fue lo mismo. Declararon Texas libre, toman a Santana y lo sueltan. Y de esta forma, Texas es un estado independiente. Y perdemos Texas. Pocos años después de esto, llega el ejército norteamericano, invade México, y Santana vuelve a entregar México, y entonces ahí sí perdemos la mitad del territorio. Ese es el buen Santana, el presidente mexicano, que bueno, lo corrían desprestigiado y luego iban y lo buscaban y lo traían sobre hombros y luego lo volvían a correr y luego otra vez lo volvían, porque era un tipo que de pronto se mostraba muy liberal y patriota y de pronto era muy conservador y desgraciado. Y bueno, esta es la historia del Álamo y cómo perdimos Texas gracias
a unos colonos esclavistas de aquel lado y a unos mexicanos traidores, ineptos y estúpidos que no les importaba la sangre de su ejército y lo fueron y los mandaron a la pelear a los estúpidos. Pues perdimos la mitad de México en esta aventura de Santana en nuestra historia. Muchas gracias, espero les guste y que les haya servido de algo conocer un poquito de la historia. Si te gustó, dame like, comparte el video para que más personas lo escuchen. Suscríbete, deja tu comentario. Corazón, gracias.